Gracias por conectarte con nosotros y bienvenidos a esta experiencia online en Iglesia Bautista Libertad. Estamos preocupados por ti, es por eso que nos gustaría que pusieras mucha atención al estudio bíblico y también que pudieras compartir tus datos en el link que aparece aquí abajo y nuestros pastores se van a estar comunicando contigo para resolver cualquier duda. Que disfrutes la reunión. Sus favores no quiero, más Cristo.
soy Jesús. A veces nosotros no sabemos lo que tenemos hasta perderlo, ¿cierto? A veces andamos en la vida sin apreciar, sin amar, sin mostrar nuestra gratitud por algo o por alguien hasta no tenerlo. Tengo un relato un poco chistoso. Hace 20 años atrás salí de los Estados por primera vez por un tiempo extendido. Era seminarista, salí a Perú y estuve viviendo en una ciudad que se llama Arequipa. Y yo recuerdo saliendo ahí de los estados, llegando allá a la ciudad de Arequipa, no había ninguna comida rápida de los Estados Unidos. Y yo como joven, allí pensando en la comida y todo eso, recuerdo que cuando nos tocó a los 3 meses salir, porque fui por 6 meses en total, pero después de 90 días tuve que salir del país para renovar la visa para ya otros 3 meses. Y nosotros tomamos un bus a la frontera con Chile y Perú y allí fuimos a Arica. Y Arica tenía un local de comida rápida de los Estados Unidos. El lugar, ¿cómo se llama? McDonald's.
Y yo recuerdo, entré y compramos allí para el almuerzo, compramos para la 11 de nuevo, comiendo allí. Y la verdad, nunca había tenido como tantas ganas de comer una comida que me hacía recordar del país de donde venía. Bueno, hoy en día, yo creo, ni recuerdo la última vez que comí en este lugar. La comida no es tan buena, en mi opinión. Pero en aquel entonces, como no tuvimos acceso por varios meses, cuando se abrió el momento, fuimos allí con ganas. Y esta historia me hace recordar lo que estamos viviendo ahora. Ya un relato un poco chistoso, pero ahora nosotros no tenemos el privilegio de congregarnos de forma regular. Y no sé cómo estás sintiendo con todo eso, pero yo me siento con tantas ganas de tener una reunión normal, tantas ganas de juntarnos y estar compartiendo, conversando antes y después de la reunión, cantando juntos, disfrutando de la enseñanza de la palabra, viéndonos cara a cara y sabiendo de la vida, de la familia, de los problemas, las luchas, todo lo que disfrutamos en una congregación normal. Y quiero ver con ustedes, estamos iniciando una serie nueva, una serie que se llama Amo a mi iglesia. Y quiero ver con ustedes por qué debemos amar a nuestra iglesia y por qué debemos no solamente apreciarla, sino involucrarnos en la obra de la iglesia local. Y espero que puedan prestar atención, porque es muy importante lo que estamos nosotros por ver de la palabra de Dios. Quiero invitarles, por favor, que vayan conmigo al libro de Mateo, Mateo capítulo 16. Mateo 16, y comenzamos la lectura en el versículo 18. Y allí tenemos nosotros la primera vez en la palabra de Dios donde sale el uso de la palabra iglesia. Y nosotros queremos saber de qué se trata esta palabra. ¿Qué es una iglesia? En primer lugar, vamos a ver qué es una iglesia. Bueno, la Biblia dice acá en el texto, Jesús hablando, y dice el texto, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo que la iglesia era suya y que Él iba a levantar, Él iba a edificar su iglesia. Bueno, cuando pensamos en el significado de la misma palabra, esta palabra que se usa, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y tenemos nosotros, gracias a Dios, una traducción en nuestro idioma, pero la palabra que se usa en griego es eclesia. Tenemos casi la misma palabra que se traspasó de griego a español, como a veces hay unas palabras del inglés que usamos en español como prestando del otro idioma. Así lo hacemos con esta palabra en griego. La palabra eclesia significaba una asamblea, y se usaba en el sentido político, no religioso. En otras palabras, una junta de vecinos, una junta de un grupo político, una junta de cualquier grupo cívico podría llamarse una eclesia. Y Jesús viene ahí en la cultura de los griegos y Él usa la palabra asamblea, usa la palabra iglesia, y Él dice que Él va a tener una asamblea, que es su asamblea, un grupo, un equipo, una familia, un cuerpo que le pertenece a Él. Un grupo que Él ha llamado fuera del contexto de la vida diaria y se junta para un propósito específico. Eso es una iglesia. Y si tienes el privilegio de participar y pertenecer aquí en la Iglesia Bautista Libertad, debes entender que tú y yo disfrutamos de ser parte de la iglesia en terreno, lo que fundó Jesús. Si pensamos en el texto que hemos leído, Mateo 16, 18, acá él hablando con Pedro, él dijo, y sobre esta roca, está haciendo un juego de palabras allí entre la piedra chica que era Pedro, el significado ahí del nombre suyo, y la roca grande que es Jesús.
Ya Pedro de forma chica de lo que Jesús es en grande. Así somos nosotros hoy en día, ¿cierto? Él es el Cristo y estamos nosotros como cristianos allí siguiendo su ejemplo, tratando de ser como Él es. Pero Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús, Él es el jefe de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es su asamblea, el grupo que Él llamó afuera. Nosotros cuando pertenecemos a la iglesia, estamos yendo a la junta de los socios del club de Jesús, por decirlo con una ilustración moderna. Somos partes, miembros de su cuerpo. No debemos menospreciar la iglesia, es algo de mucha importancia. Yo no solo echo de menos a la iglesia por lo que yo recibo de la iglesia, del ánimo, del tiempo compartiendo, cantando juntos, compartiendo en tiempo personal. No solo eso, pero el hecho de ser un miembro activo en el trabajo de Dios en su asamblea, en su grupo. De eso se trata. La Biblia dice allí que Él edificará su iglesia. Nosotros somos herramientas en su mano. Sembramos, regamos, pero la Biblia dice que ¿quién da el crecimiento? Dios da, ¿cierto? Jesús da el crecimiento. Él edificará su iglesia. Somos siervos suyos. Pero este plan no es nuestro plan, es su plan. Algunos dicen la iglesia es una idea humana. Es una idea de los hombres. No. Es el plan de Jesús. Es el grupo de Jesús. Y nosotros le pertenecemos a Él. Lo que me anima muchísimo, dice el texto, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni Hades o el infierno puede hacer frente a la iglesia. El virus que estamos nosotros enfrentando el día de hoy no va a parar la obra de la iglesia. Y tú y yo debemos animarnos, que pertenecemos a la asamblea de la iglesia, el grupo que llamó Jesús fuera de la sociedad para reunirse con un plan específico. Y es bastante importante entenderlo. La Biblia dice, cuando pensamos de la importancia de la iglesia y por qué nos debe importar, Hechos 20:28. La Biblia dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Allí la asamblea del Señor pertenece al Señor. Dice en el texto, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué nos debe importar la iglesia? El valor de este grupo, el valor de la asamblea, el costo para ganar, para pagar el precio del grupo, de la asamblea, es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Él derramó su sangre para darnos a nosotros el perdón. Y por ende, llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Estás entendiendo? Es de mucha importancia. Si hablamos nosotros de los asuntos importantes en la vida, tal vez algunos dirían, bueno, lo más importante tal vez dirías la familia. Otros dirían, bueno, después de la familia, el trabajo y la salud. Hoy en día estamos pensando mucho en la salud, pero la iglesia es de mucha importancia. Antes de avanzar, lo que debe ser más importante para nosotros es la relación con Cristo, ¿ya? Pero un tema para otro día. Pero cuando pensamos en la iglesia, Cristo derramó su sangre. Él ganó a su iglesia por su propia sangre. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué la iglesia nos debe importar? Porque Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, por este grupo, por la asamblea, el grupo que se identifica como seguidores de Jesús. Él dio su vida por el grupo, por la asamblea, por la iglesia. ¿Estás siguiendo el hilo? ¿Qué es la iglesia? Ya lo hemos definido, estamos entendiéndolo. En segundo lugar,
¿quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Quiénes son los participantes de la asamblea? Porque no todos son participantes. No todos, la Biblia dice, son hijos de Dios. Solamente los que han recibido a Cristo, los que han creído en su nombre, han recibido el poder a ser nombrados, llamados hijos de Dios. Hechos 2:41. Quiero verlo porque en Hechos 2 vemos, Jesús fue crucificado y Él se levantó de los muertos. Estuvo más que un mes allí con los discípulos, pasando tiempo con ellos. Y apareciéndose a diferentes personas. Después salió, regresó al cielo, ascendió y dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y esperen al gran Consolador, al Espíritu Santo. Él va a llegar, va a morar en ustedes y pueden avanzar con el plan de la iglesia. Bueno, llegó en Hechos capítulo 2 y la Biblia dice en el 41, después de predicarles el Evangelio, Pedro, la Biblia dice, así que los que recibieron su palabra, los que escucharon y recibieron la invitación de creer en Jesús, la Biblia dice, ellos fueron bautizados, versículo 41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? ¿De qué está hablando? Está hablando de la iglesia. Ojo, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estaban allí juntos, orando juntos, tomando la cena del Señor juntos, allí escuchando la enseñanza, la prédica juntos. Todo eso siguió avanzando a partir de este momento cuando 3,000 fueron agregados a la iglesia. Entonces, ¿cómo pueden personas ser miembros de la iglesia? ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Podemos nosotros entenderlo que la iglesia es un grupo de personas salvas y bautizadas. Salvas hablando de las personas que han puesto su fe en Cristo. Personas salvas, bautizadas, aquí fueron bautizados y se añadieron. Entonces, un grupo salvo, bautizado, que se junta de voluntad propia. La iglesia es algo voluntario, ¿cierto? Cristo ofrece y uno puede aceptar o puede rechazar. Y lo lindo de la iglesia, nadie está llegando a la fuerza, todos llegamos de voluntad propia. Y llegamos juntos para llevar a cabo la Gran Comisión. La Gran Comisión se trata de predicar el Evangelio a todo el mundo. Nos juntamos acá para enseñar toda la palabra de Dios, de a poco, ¿cierto? Por eso hay que tener muchas reuniones, porque hay mucho en la Biblia que tenemos que abarcar, ¿cierto? Y aquí la gente puede escuchar el Evangelio, puede crecer, puede prepararse y puede ser después enviada a todo el mundo para llevar el Evangelio a la gente que necesita saber. Entonces, un grupo de personas salvas y bautizadas que se junta de voluntad propia para llevar a cabo la Gran Comisión. ¿Quiénes pueden ser miembros de la iglesia? Personas que han puesto su fe en Cristo y que han tomado el paso de identificarse con Cristo de forma pública a través del bautismo. Y esas personas con voluntad propia pueden presentarse para ser miembros de una iglesia. Y si estás escuchando y participas en libertad, pero aún no eres un miembro de la iglesia, o no entiendes de qué se trata, escríbenos por interno al Pastor Francisco, a mi persona, y les ayudaremos a saber cómo pueden formalmente ser parte de la iglesia. Encantado de poder conversarlo. Pero en tercer lugar, estamos hablando de la iglesia. Hemos visto lo que es la iglesia, hemos visto quiénes son los miembros de la iglesia, pero ahora viene una pregunta importante. ¿Importa reunirnos de forma presencial? ¿Importa realmente reunirnos de forma presencial? Bueno, regresamos al punto que estuvimos nosotros viendo al inicio. La palabra griega, eclesia, significaba una asamblea.
y se usaba en un sentido político, no religioso, en su caso original. No fue un término para un templo religioso, sino un grupo que se junta. No se refería a las personas, sino a la reunión. Es como usamos asamblea el día de hoy. Si en el colegio, en el trabajo, entre los vecinos hay una asamblea, bueno, se habla, los vecinos cuando están en sus casas no son la asamblea. Se llama la asamblea cuando están juntos, ¿cierto? De la misma forma se usa el término en la Biblia. No se refería a la persona, sino a la reunión. En otras palabras, a las personas no se les consideraba una eclesía cuando no estaban formalmente reunidos. Y eso debemos entender, que la iglesia, claro, ahora estamos reuniéndonos en línea, porque no podemos hacerlo de forma presencial. Dios mediante, en poco tiempo estaremos con toda la libertad de poder juntarnos y disfrutar sin mayor preocupación. Y estamos haciendo lo mejor posible por ahora. Y felizmente la iglesia ha suspendido los cultos con el fin de cuidar a los más vulnerables entre nosotros. No estamos discutiendo esta parte, pero sí estamos hablando cuando termina esta época, esta etapa, este problema del virus, ¿debemos seguir haciendo cultos en línea o debemos volver a reunirnos? Y obvio, importa muchísimo reunirnos. De eso se trata una iglesia. Y debemos estar todos allí el día domingo, casi como, a ver, este domingo, quizás no, hay que esperar un poco más. El siguiente domingo, quizás hay que esperar un poco más. Pero pronto, cuando se presenta la oportunidad, con todas las ganas, debemos nosotros tomar como nunca las ganas de entrar y participar y ser parte. Me recuerdo de este tiempo tan chistoso. Hace 20 años, cuando estuvimos cruzando la frontera chilena y allí sabiendo, hay una comida chatarra del país de origen de uno y vamos a ir y vamos a conocerlo. Es un poco tontito pensándolo ahora, pero la verdad, hermanos, cuando pensamos en la iglesia, algo de tanta importancia, debemos estar con ganas de volver a reunirnos lo antes posible. Hebreos 10:24. Dice la Biblia, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no dejando de reunirse. La iglesia tiene que reunirse, es el plan de Dios. Hechos 27, la Biblia dice, el primer día de la semana, que es domingo, ¿cierto? Domingo a sábado, sábado es el último día, el día séptimo, sábado, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Allí estaban los discípulos reunidos y nosotros debemos tener las mismas ganas. Bueno, hermanos, ¿qué deseamos lograr a través de la serie? Quisiéramos entender mejor lo que es la iglesia y por ende, amarla más. Y por ende, comprometernos más con ella, esperando con ganas el momento para reunirnos. Y por mientras, no faltando ningún culto en línea, porque es lo mejor posible que tenemos ahora a la mano, ¿cierto? Para juntarnos de forma virtual y compartir más de la palabra de Dios. Pero tal vez en el pasado, has visto la iglesia como algo, bueno, es parte de mi vida, de vez en cuando voy. Cuando tengo problemas, la busco, pero realmente no has estado tan comprometido. Y yo quiero animarte ahora, y especialmente como ya llevamos casi, un mes sin congregarnos de forma presencial, tal vez te estás sintiendo la falta que te hace. Y yo te animo el día de hoy, comprométete con Dios, con su plan, el plan de Cristo, la iglesia. Y yo te invito hacia el futuro, cuando todo vuelva a la normalidad, que puedes llegar sin faltar a ninguna reunión, que puedes participar y servir, que puedes ser un miembro activo en la iglesia. Si estás viendo y nunca has puesto tu fe en Cristo como Salvador personal, si no entiendes lo que es pedir perdón
a Cristo y recibir su perdón, si no entiendes lo que Él hizo por ti en la cruz, quisiéramos ayudarte. Escríbenos ahora por interno. Hace poco estuve hablando con una persona a través del chat explicándoles el Evangelio y ahora mismo puedes escribirnos y podemos nosotros ayudarte y contestar las preguntas que puedes tener. Si has puesto tu fe en Cristo, pero no has sido bautizado, no te has identificado con Cristo de forma pública a través del bautismo, que fue el plan de Jesús, por si acaso, yo te invito, escríbenos por interno y apenas que haya la posibilidad, en algunas semanas, en algunos meses, veremos cómo resulta todo. Ya vamos a tener un tiempo para un bautismo y tú puedes ser parte de eso. Escríbenos para que estemos conversando y ya dejándote en la lista, en la planificación. Y si estás viendo ahora y no tienes una iglesia bíblica donde te congregas, si vives por aquí en Santiago, estamos a la orden. Estamos para servirte y quisiéramos conocerte un poco más. Puedes escribirnos también y estamos para servirle. Si estás en otra parte, puedes mandarnos un mensaje y te ayudaremos a buscar una iglesia bíblica donde puedes estar conociendo más de la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre, te agradezco por tu plan, que es el plan de la iglesia. Y quisiéramos nosotros comprometernos como nunca a tu plan, el plan de la iglesia. Y anhelamos congregarnos de forma presencial lo antes posible. Y por mientras, anhelamos no faltar ninguna enseñanza, porque sabemos la importancia de tu obra, de la iglesia. Y pido, Señor, que personas que tal vez hayan tomado en el pasado tu obra, la iglesia, como algo pasajero, que hoy puede ser el día que cambia todo, y que ahora mismo en sus corazones pueden conversar contigo, y que decisiones importantes sean tomadas para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo pido eso. Amén. Hola hermanos de la Iglesia Bautista Libertad. La verdad, extrañamos muchísimo congregarnos con cada uno de ustedes. Sabemos que estamos en una etapa en donde no podemos hacerlo presencialmente, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacerlo por este medio. Me gustaría en esta tarde compartirte un principio de la Biblia que está allí en Juan, capítulo 11, versículo 25, que dice lo siguiente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estamos en el tiempo de las ofrendas y me gustaría animarte con una historia. Durante la semana estuve visitando a un hombre que estaba muy afectado de salud y la familia me invitó a su casa para que pudiera hablar con él del Evangelio. Resulta que ese día cuando le fui a visitar, gracias a Dios, el hombre recibió a Cristo en su corazón. Y este fue el versículo que le compartí. Él estaba a punto de morir en ese entonces yo le dije que si él creía en Cristo, aunque estuviese muerto, iba a vivir, que fue la promesa que Jesús hizo acá en el texto. Le compartí el Evangelio y él recibió a Cristo y me enteré a los días después que él falleció. Pero gracias a Dios que él ahora está en la presencia del Señor, porque acá su palabra dice que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y tú puedes estar pensando, ¿qué tiene que ver esto con las ofrendas? ¿Qué tiene que ver esto con el dar? La verdad tiene mucho que ver, porque tú hiciste posible a través de tus ofrendas, a través de tu dar, de forma fiel hacia nosotros y nuestra familia, que yo en este caso pudiera ir y comunicar el Evangelio. Todas las cosas que estamos haciendo nosotros, los misioneros de la Iglesia Bautista Libertad, tú eres quien tiene una parte detrás de todo esto. Nosotros no podríamos estar haciendo la obra sin tus ofrendas. Por eso nosotros estamos muy agradecidos como familia por cada ofrenda que tú has dado para que nosotros podamos seguir compartiendo el Evangelio con muchas personas. Y gracias a Dios que mucha gente, a través de los diferentes misioneros que la iglesia tiene, ha recibido a Cristo. Y es una obra en la cual tú estás siendo parte. Y te animo a seguir siéndolo porque seguro Dios va a ser fiel con aquellos que también están siendo fiel.
Muchas gracias, hermano, por tu obra misionera y también por cada uno de ustedes que ha estado orando por nosotros. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber visto la transmisión del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para ti, y si todavía no has ingresado al link abajo en la descripción, queremos invitarte, queremos conocerte, queremos saber cómo poder ayudarte, y también te queremos invitar a las próximas transmisiones que vamos a estar realizando como iglesia a poder estar participando. Que Dios te bendiga, vamos a estar orando por ti.